En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Apreciados hermanos, una vez más por gracia de Dios, estamos aquí frente a ustedes para llevar la buena noticia del día de hoy, acompañado de mi querida esposa Rosita. Hola, queridos hermanos, sí, estamos aquí hoy por gracia de Dios para llevar y proclamar la palabra de Dios, el mensaje cristiano para todas las personas del mundo entero que tienen sed de su palabra. Así es, vaya el saludo fraternal a los católicos y a los que no son católicos que están allí prestos. No es de casualidad que esté viendo la enseñanza. Bueno, ellos pues también deben rendir cuenta como cada uno de nosotros ante nuestro Señor. Agradecerles por sus inmensas oraciones, nosotros también les llevamos en las nuestras. Vaya el saludo de parte de nuestros sobrinos que están estudiando, de mis hijos, Joan, Abraham. Estamos acá en nuestro territorio tachirense, llevando las consecuencias de la electricidad. Ya no sabemos cuándo tenemos, cuándo no tenemos electricidad. Se nos hace difícil, a veces nos hacen algunas llamadas, pero difícil para contestar porque ya tenemos electricidad. Entiéndanos, compréndanos que estamos en una situación difícil aquí en Venezuela. Yo sé que ustedes podrán comprender. Pero hoy, en este maravilloso ambiente, vamos a compartir el mensaje, el que Dios nos tiene preparado para ustedes y para nosotros. Dice la Sagrada Escritura en Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19, lo que el Señor viene a traernos, ¿ok? Y vaya este saludo especial para aquellos hermanos adventistas, sí, hermanos que todavía se han quedado con la ley. Escuchemos qué dice el Señor. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Yo no he venido a suprimirla, ni la ley, a lo que los hermanos adventistas y muchos se han quedado con ella, mucho menos con los profetas, prestos, amados hermanos, a la enseñanza. ¿A qué vino entonces el Señor? Escuchemos. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Para traer lo definitivo, para perfeccionar la ley. Porque si ustedes han escuchado a aquellos hermanos que no son católicos, dicen, los católicos cambiaron los mandamientos. A los que están aferrados a la ley. Sí, los que están aferrados a la ley del Antiguo Testamento. Principalmente el sábado. Lo cambiaron los católicos. El Señor dice, yo no vine. ¿Cómo es que dice otra vez? No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Él no vino a suprimirla, claro que no. Pero sí vino, ¿a qué? He venido no para deshacer,
sino para traer lo definitivo. Para traerlo definitivo, dice el Señor. Se le respeta a aquellos hermanos que todavía se han quedado con la ley y que guardan el sábado y que no comen esto, no comen aquello porque la ley lo manda y ellos son apegados a la ley. Lo que pasa es que no son coherentes. La ley decía que tenían que circuncidarse. Ellos no se circuncidan. Entonces, ¿por qué guardan una cosa y guardan otra cosa? Dice las Sagradas Escrituras, instrúyense primero para que puedan enseñar a los demás, porque no serían ciegos que guían a otros ciegos. Entonces, ¿qué? El Señor viene a perfeccionar la ley, a darle lo definitivo. Si ustedes recuerdan por qué querían matar a Jesús, en San Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Saben ustedes, entre tantas cosas, por qué querían matar a Jesús? Vamos a escuchar qué dice las Sagradas Escrituras. Mateo 5, 18. San Juan 5, 18. Yo le dije Mateo, ¿no? ¿Sí? Perdón. No, San Juan 5, 18 dice lo siguiente. Escuchemos. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes? Los judíos. Los que no creían. ¿Por qué querían matarlo? Escuchemos. Porque además de quebrantar la ley del sábado, por quebrantar la ley del sábado. Claro que el Señor dice, aquí hay uno más que el sábado. El sábado no se hizo el hombre se hizo para el sábado. Eso es la ley de... sí, y eso lo cumplió el Señor, claro que sí. Pero viene a perfeccionarlo, a dejarlo definitivo. Si ustedes van allá a San Juan 20 y leen todo el 20, el Señor resucita y va y se encuentra con sus discípulos. Los discípulos estaban reunidos. Dice las Sagradas Escrituras, en unas traducciones dice el sábado, el primer día de la semana o primer día después del sábado, es decir, el domingo. Allí encontraba reunidos a quienes, a los cristianos. Ciertamente los judíos se reunían el sábado. El Señor, el dueño del sábado. Entonces, querían matarlo, ¿por qué? A ver. porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Quebrantó la ley? Bueno, sí, porque es que yo vengo a traer, vamos a escuchar. Mateo 5, vamos a empezar por el 21. Yo les digo, claro, viene a perfeccionarla. Yo les digo, ustedes han escuchado antes a sus antepasados que se dijo. Sí, pero yo les digo, vengo a perfeccionarlo. Y vamos a encontrar luego en qué se resume estos mandatos de la ley y los que el Señor viene a perfeccionar. Escuchemos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. Ah, la ley. Lo escucharon, ¿verdad que sí? Muchos se han quedado, bueno, allá. Pero escuchen. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, ¿Escucharon? ¿Otra vez? pero yo les digo, Es decir, voy a perfeccionar, no lo voy a cambiar. Voy a atraer lo definitivo. Entonces, amado hermano católico, no se dejen convencer de aquellos que van diciendo que los católicos cambiaron los mandamientos. No, el Señor viene a perfeccionar. Escuchemos otra vez 21. ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Eso estaba escrito, eso se cumplía, pero el Señor viene a darle la perfección. Escuchémosla. Pero yo les digo, Más nadie, Él es el que manda, mande Señor, si usted es el que lo dice, yo debo creerlo. Diga, Señor. si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Es decir, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Un mandamiento nuevo os doy. Ahorita vamos para allá.
ama a tu hermano, lo perfecciona. Versículo 21. Versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Escucharon? Eso forma parte de la ley. Yo no vine a eliminarla, yo no vine a suprimirla, vine a mejorar, a establecer lo definitivo. Mande, Señor, a ver. Pero yo les digo, ¿Escucharon? Yo les digo, el Señor lo manda. quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Es decir, tenemos que seguir lo que el Señor establece como nuevo. No solamente, no quedarnos con lo de la ley. Recuerda, perfección. Versículo, a ver, 31. También se dijo, También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, aquí viene la perfección, ¿eh? Aquí viene a establecer lo definitivo. si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se casa con la mujer divorciada cometerá adulterio. Eso lo establece el Señor, eso tenemos que seguirle. Versículo 33. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso, y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, Pero yo les digo, ustedes lo siguen leyendo allí. Versículo 30, ese 33, versículo 38, a ver. ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ley. Sí, y el Señor viene a perfeccionarla, siga. Pero yo les digo, Pero yo les digo, y ustedes, queridos hermanos, la sigan leyendo. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que el Señor viene. No quedarnos como muchos se han quedado con la ley. El Señor ya vino a establecer algo definitivo. ¿Es el 30 y qué? 38. A ver, 40, 41, a ver. Si alguien te obliga a llevar la carga, 43. ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Y aquí viene, amados hermanos, ese mandato de Dios, Juan 13, 34. Y vamos a oír en otro pasaje de las Escrituras cómo resume el Señor lo de la ley, cómo los 10 mandamientos establecidos en el Antiguo Testamento, el que el Señor viene y perfecciona, cómo lo resume. Escuchemos primero Juan 13, ¿qué le dije? 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todo lo que son mis discípulos. ¿Otra vez? En esto reconocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Mire cómo lo dice San Marcos. Vamos para San Marcos, vamos para San Mateo primero. San Mateo capítulo 21, versículo 38. Ustedes lo leen, 21 no, 22. Mateo 22. Ustedes lo leen desde el 23 en adelante. Se van a dar de cuenta que los saduceos, los que no creen en la resurrección, les dicen al Señor, o sea, como, tú sabes que los saduceos también como fariseos, pues, no creían en Dios. Una mujer tuvo 7 maridos, se le murieron todos, al final, cuando lleguen allá al cielo, ¿con cuál de ellos se va a quedar? Porque aquí en la tierra tuvo 7. El Señor le va a decir, no, en el reino de los cielos no hay matrimonio, allá todos seremos como ángeles. Luego los fariseos aprovecharon la oportunidad y como se dan cuenta cómo había dejado callado a los saduceos, le propusieron también ellos una trampita, unas preguntas como siempre lo hacían. Y de los cuales hoy en día muchos han seguido ese ejemplo, de ponerle trampas al Señor. Pero vamos a leer el versículo 38, Rosa. Este es el gran mandamiento. Lea el 37 para saber.
Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios, Ese 37, lea el 36 para escuchar la pregunta de los fariseos. Maestro. Ajá. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Escucharon los fariseos? No era por querer aprender. No, mentira. Por poner una trampa. Porque estaban como así, escucharon aquella, cómo dejaron callados los saduceos, vamos a poner nosotros la trampa a ver cómo nos responde a nosotros. Y le dice, maestro, 36, maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como con ignoría, ¿no? Ignorancia, y ¿cómo es? Ironía. Como ironía. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Fariseo, de hecho fariseo. Creían en Jesús, estaban allí, pero no era para aprender, era para criticar, era para buscar la manera de hacer caer a Jesús. Y le hacen la pregunta. Jesús le dijo, No, haga la pregunta. ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿De cuál ley? Antiguo Testamento, claramente. De las que hermanos que no son católicos, específicamente los adventistas, todavía se han quedado allá. ¿Cuál es el más importante? Vamos a ver cuál. Va a decir seguramente que el sábado. Vamos a ver qué nos responde el Señor a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Pero hay otro pero muy parecido. ¿Cuál es, Señor? Enséñanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. ¿Escucharon, hermano? Otra vez. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Yo no he venido a suprimir la ley. Vine a perfeccionarla. ¿En cuál? En amar a Dios, nuestro único Dios, con todo el amor, con toda el alma, con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón. Y al prójimo, como a ti mismo. Ahí se resumen. Ahí es la perfección de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos en su palabra. ¿Por qué? Porque es que si nosotros amamos al hermano, nunca jamás le vamos a tener odio, nunca jamás lo vamos a criticar, le vamos a hacer mal. No. Pero si no lo amamos, ahí es donde entra en nuestros pensamientos las malas intenciones para con nuestro hermano. Aquí estamos en San Mateo 22, ¿verdad? San Marcos, capítulo 12, versículo 28-29. San Marcos 12, 28, 28. Entonces se adelantó un maestro. 29. Jesús le contestó. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Dice el maestro, no hay un mandamiento más importante que estos. No lo hay. Así que aquellos que se han quedado con que el sábado, con que los cochinos, que con la sangre, que con que esto, y que con aquello, con la idolatría, la calumnia de la idolatría. ¿Ustedes lo han oído? Romanos, capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? A la cual yo debo creerle. Y es la enseñanza que el Señor nos trae para ustedes y para nosotros. No tengan deuda alguna con nadie. Recuerde, en esto se fundamenta, se resumen los 10 mandamientos en amar a Dios y al prójimo. ¿Ok? ¿Estamos claros? No tengan deuda alguna con nadie. Empezamos por ahí entonces. No hay que tener deuda alguna con nadie. Fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley.
Bendito sea Dios. El que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. ya ha cumplido con la ley. El Señor lo resume, el Señor la perfecciona. Entonces, no se vayan a seguir dejando de llevar de esos cuentos de hombres y mujeres que tienen el arte de engañar, diciéndole, véngase para mi congregación porque aquí cumplimos los mandamientos, y lo primero que cargan es esos 10. Esto y esto. Los otros los cambiaron los católicos. No, Señor. No, así no es. Repítalo, Rosa. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Ahora, te esfuerzas por cumplir la ley, pero amas a tu hermano. Si no lo haces, eres un mentiroso. Siga. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, Ajá, no mates, ajá, no robes, ajá. no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras. Se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Otra vez? El amor no hace. No, atrás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Porque si amas a tu prójimo, jamás y nunca le vas a quitar la mujer del prójimo. Si amas a tu prójimo, jamás y nunca le vas a quitar el dinero del diezmo a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, jamás nunca le vas a decir mentira a tu prójimo. Y aquí se resume eso, dice el Señor. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. Por eso el Señor viene a perfeccionar la ley. Porque el amor no hace nada malo al prójimo. Siga. El amor, pues, es la ley perfecta. ¿Escucharon, amados hermanos? Esa es la enseñanza. Por eso el Señor hoy nos dice, yo no vine a suprimirla. Yo vine a dar lo definitivo. A perfeccionarla. Otra vez, Rosita. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. ¿Escucharon, amados hermanos? Ya es hora de despertar. ¿Cuánto tiempo hemos estado dormidos, escuchando a aquellos que van mintiendo y mintiendo con la ley, con la ley? Ya es hora de despertar. Es hora de actuar. No dejémonos arrastrar por esas personas que dice Romanos. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y siguiente. Es la palabra viva y eficaz la que nos habla a nosotros en el día de hoy. Que debemos, estudiarla, debemos compartirla, analizarla y no dejarnos llevar por cuentos, por palabrerías, dice la Sagrada Escritura, por cuentos de viejas. Romanos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos al prójimo, ¿por qué lo juzgamos? Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Decimos amar al prójimo, pero pobre del prójimo, ¿no? Hablamos de él, pero con él no hablamos. Pues tú haces lo que estás condenado, ¿Tú haces? lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, ¿qué haces lo mismo? ¿Piensa que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás? Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión.
Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Me detengo aquí. Tiempo de Cuaresma. Tiempo de cambiar. Tiempo de reflexionar, de acudir al Señor, humillarnos ante Dios, reconocer nuestras culpas, confesarlas, arrepentirnos. Repítalo, Rosa, escuchemos. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, Amado hermano, el Señor quiere que nos reconciliemos con Él. Pero si tu corazón se endurece, te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. no lo decimos nosotros. Oye, no lo decimos nosotros. Deme el capítulo y deme el versículo y léalo otra vez, Rosa. Romanos capítulo 2, el versículo 5. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Obedezcamos al Señor para no caer en ese castigo. Siga. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Escuchemos el versículo 13, a ver qué dice el 13, Rosa. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley, 17. Los que están aferrados a la ley, escuchen. porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Eres judío, te apoyas a la ley, aquellos que te habían sacado con la ley, ¿te sientes orgulloso de tu Dios? Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó. Ajá. Y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos. Aquellos que se han quedado con la ley, ¿te crees guía de ciegos? Luz en la oscuridad. Maestro de lo que no saben. El que enseña a niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Por qué? Vamos a ver. Dices que no hay que robar. La ley dice que no hay que robar. ¿Y qué pasa? Y tú robas. ¿Y tú robas? ¿Por qué enseñas que la ley dice que no roba cuando tú lo haces? ¿De qué manera? Robándoles a los ingenuos y poco firmes en la fe el diezmo. Las escrituras, no hay una cita bíblica que diga que hay que darle dinero como diezmo al pastor. No lo hay. Y quien lo hace es un ladrón. Está robando. Las escrituras de Deuteronomio 26:12 ustedes lo estudian. O Deuteronomio 14:28 ustedes lo estudian y se dan cuenta que el diezmo no era dinero. Era las cosechas, primicia de las cosechas. Se le daba ¿a quién? Al huérfano, a la viuda, al forastero, al levita, al sacerdote. No hay una cita bíblica que diga que es dinero, por favor. No la hay, no la crean, no la hay. Pero si hay uno autorizado, a ver, Hebreo 7.5, si no es 7.5.5.7, busquemos 7.5 para enseñarle a nuestros hermanos que no caigan en ese error de estar llevándole dinero a esos falsos. Si hay que llevarlo, hay uno autorizado. Pero como no se la lleva bien con ese autorizado que vamos a escuchar, no se la dé él, pues. Désela a un pobre.
a un huérfano, a una viuda, pero no se la dé a aquel que va engañando con las Sagradas Escrituras. 7.5, a ver, ¿qué dice 7.5? Pero lo podemos leer del 4. Léalo del 4, ¿usted quiere leerlo del 4? Hebreo 7.4. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu. Ya va, porque tenemos que aclararles a nuestros hermanos que no se dejen engañar de esos falsos mentirosos que van con lo de la ley y dice, usted, por eso dice, instruyense. Ustedes dicen que no robar, pero roban. Y de esta manera están robando, aprendan, están robando y deben rendir cuentas. Deben rendir cuentas. Léalo. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Solamente los sacerdotes, según la ley, eran los autorizados para cobrarse el diezmo. ¿Por qué lo cobran los pastores? Denme la cita, póngala, ubíquenla. A ver si existe. No existe, no engañen. No engañen. Qué tristeza, por ahí escuché de que había una hermanita que se había ganado o había obtenido una suma de $11,000 y que como pertenece a la congregación de los bautistas, le tocó que darle de la mitad de esos $11,000 a su pastor. Tontita. Tontita. Teniendo alrededor gente verdaderamente necesitada. Pero esos fulanos tienen que pagar. Las Sagradas Escrituras dice, ¿el autorizado es quién? Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo. Y no lo hacían. ¿No? Porque el diezmo no es dinero. Es los productos, el alimento. Seguimos, Rosa, no robarás, ya íbamos en Romanos 2:18 por ahí, más o menos. 19, Romanos 2, ¿2 qué? 2:22, ¿dónde quedamos? Por ahí más o menos. Te dice no robarás y robas. Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Cuidado si están cayendo en ese error. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. La calumnia de la idolatría. Los pobres católicos ya nos tienen sordos con ese tema de la idolatría. Les aclaro, el pecado es idolatría, Dios falso, y nosotros no tenemos Dios falso. Lean 1 Corintios 8:4 para que se den cuenta. No tenemos Dios falsos. Nosotros tenemos un solo Dios. Existen muchos dioses. Y lean, un momentico, Rosa, vamos a aprovechar un momentico para aclararlo. 1:8 de 1 Corintios 8:4. Nosotros tenemos el único Dios vivo, verdadero, que existe y vive para siempre. Único Dios. El pecado es la idolatría. Escuchen, amados hermanos. No es la imagenlatría. Ese no es el pecado. Es de la idolatría. Un Dios falso. Y nosotros no tenemos dioses falsos. Eso se lo han inculcado a los no católicos. Y con eso tratan de distorsionar el tema con que usted está hablando. Y que revisen las redes. Hablamos de X tema y resulta ser católicos idólatras, de ahí no sale. Escuchemos. 1 Corintios 8:4 en adelante. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Eso lo sabemos nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios. Y que no hay más Dios que el único. No hay más. Para nosotros no hay más. Para los no católicos, protestantes, sí. Eso sí.
Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ah, eso sí, Y en ese sentido hay muchos dioses y señores. sí los hay. Dios dinero, Dios poder, Dios placer, sí los hay. Pero para nosotros hay Para nosotros un solo Dios, hay un solo Dios. el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Para nosotros lo hay. Y les doy esta de Hechos 17:29. No se dejen engañar con la idolatría, que los católicos la idolatría. Hechos 17:29. Jamás de nosotros pensar que, como ellos le llaman, esa imagen, ese yeso, esa muñeca, eso sea Dios. Jamás. Porque ahí si estuviésemos en el pecado de idolatría. Y el pecado no es imagen-latría. Y de hecho, en el Antiguo Testamento no existían imagen de los santos ni de la Virgen como ellos lo hacen creer a los tontos. Hechos 17:29. Préstenle atención. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Jamás de nosotros pensar que esa imagen que hacen los hombres sea Dios. Jamás. No le creamos, volvamos. No le creamos a aquellos aferrados a la ley, de la idolatría. ¿No? Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Y el Señor pues viene a decirnos, si nosotros no cumplimos esto, oye, si enseñamos lo contrario, oye, estamos desobedeciendo. ¿A quién? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Culmina el pasaje del Evangelio del día de hoy. Que pasará el cielo y la tierra, pero lo que está plasmado, ni nada, ni una comita pasará. El que lo enseñe a cumplir, será grande en el reino de los cielos. Pero aquel que no lo enseñe, cuidado, ¿no? ¿A quién desobedecemos? Escuchemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece. Desobedece. ¿Cuál advertencia? Bueno, la que estamos compartiendo. Desobedece. ¿A quién? No a un hombre, sino al mismo Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. El mismo Dios. El mismo Dios. ¿Y qué nos dice Timoteo? En su primera carta, capítulo 4, versículo 6. Para que ustedes y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y esa enseñanza sana, la de nuestro Señor Jesucristo, la demos a conocer, la expliquemos con capítulos y versículos. 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Porque si lo hacemos, escuchemos, amado hermano. Si explica estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Si explicamos eso, seremos unos ¿qué? Buen servidor de Cristo Jesús. Unos buenos servidores de Cristo Jesús. Si lo hacemos, estamos invitados para eso, a no desmayar, a explicarle a los hermanos que todavía están confundidos, aquellos que están hasta ahora buscando de Dios, se están llenando de ellos. Si lo hacemos, seremos otra vez, Rosa. Buen servidor de Cristo Jesús. Pero, ¿con qué? Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Sana doctrina que has seguido. La de nuestro Señor Jesucristo, la que tiene más de 2000 años. No con las otras que tienen sino 20 años, 10 años. Vamos a celebrar nuestro aniversario de la iglesia tal. Ajá, ¿y cuánto tiene? No, cumplió ayer 3 años. Y la de Cristo que tiene más de 2000. ¿Qué haces entonces en esa? ¿Qué haces? Ojo, si se desobedece, no desobedece a los hombres, sino al mismo Dios. Bien, Rosita, finalizamos.
Sí, invitarlos a que oigan la palabra, la hagan viva y carne en su vida. Nos piden un cambio, nos piden conversión todos los días, cada vez que se lee, cada vez que la estamos proclamando la palabra. Siempre Dios nos está pidiendo esto, el arrepentimiento de nuestros pecados, para que nuestra alma llegue a Él, porque nosotros venimos del Padre y tenemos que volver. Eso no se nos puede olvidar, hermanos. Venimos de nuestro Padre y tenemos que volver a Él. Pero ¿cómo quiere Dios que volvamos? Limpios, puros, no con mancha del pecado. Y nos pide la conversión, nos pide que cambiemos. Pues no tardemos, no posterguemos más, sino que es hora ya de despertar para empezar a amar al prójimo como a mí mismo, como manda hoy en la lectura del Evangelio, amar a Dios, el primer mandamiento sobre todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo. Así es, así resume las Sagradas Escrituras, la ley de los mandamientos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, cumplirla. Recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayer hablábamos del perdón, ¿verdad? Ándale, no lo dejes pasar ya. Busca a ese hermano que por X o Y circunstancias de la vida ya no le habla, ya ni siquiera eres capaz de saludarle. Búscale. No, que está muy lejos. Bueno, hágale una videollamada, pues. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor viene a perfeccionar la ley, no a suprimirla. Que el Dios Todopoderoso permita que esta semilla que se ha regado en el día de hoy germine en esos corazones nobles, en esos corazones humildes, en esos corazones abonados que son cada uno de ustedes y nosotros. Que Él haga germinar, la haga dar fruto en abundancia, fruto de santidad para gloria de su santo nombre. Y que derrame sobre cada uno de nosotros su santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.